en la introducción, bueno, que vengo siguiendo tu trabajo desde hace varias semanas, exhaustivamente. Sabía de tu tarea desde antes, las semanas a través de una tarea hermosa que estás haciendo, que estás dando precisamente charlas a través de las redes. Esta charla también va a quedar subida en mi red personal, la red del programa. Vamos a reproducirlo en una hora a través de la transmisión de un medio masivo. Vamos a hablar de esto en un medio masivo de comunicación. Y viendo todo el material libre que tenés y que vas desarrollando en vivo los días miércoles, pues ya nos comentarás de eso y qué proyección tiene eso, qué difícil era elegir un tema para charlar con vos. Entonces dije, bueno, abramos, claro, es muy difícil, todo muy interesante, abramos desde lo transpersonal, abramos el abanico y el título ha sido un poco también debatido como todos los títulos bueno, y pensaba yo en esto de como si en la vida tenemos una carta de presentación, ¿no? Hay una carta de presentación. Que se me ocurre la vamos armando, no sé si que viene con nosotros, y que nos determina en cómo funcionamos, ¿no? La funcionalidad, todo lo que nos demanda interna y externamente, hay una funcionalidad. A ver, ¿cómo pensás esto de que nosotros, en el contexto en el que nacemos, tenemos que funcionar de una manera determinada? A ese modo de funcionar, Fernando, ¿lo elegimos, lo construimos, lo heredamos? Bueno, y yo partiría de la base que cuando hacemos preguntas en general lo que tendemos a hacer es a polarizarnos, a pensar si es una cosa o la otra. Vos igual, bueno, abriste un abanico, y yo tiendo a pensar que siempre es un poco de todo. Pero pensando en el nombre que le pusiste a la charla que estamos teniendo hoy, Mapa del Alma, que es el nombre de un libro de Murray Stein, que es un post-jungiano, yo trabajo mucho con el pensamiento de Jung, él justamente se llama Mapa del Alma a un esquema para que nos podamos hacer una idea de cómo es el psiquismo. Alma y psique en este caso es lo mismo. Y es interesante que hayas elegido ese nombre porque justamente es un territorio que él va dibujando, que no es la psique, sino que es un mapa, ¿no? El mapa no es el territorio. Nos ayuda a entender cómo está, según Jung, configurado el psiquismo. Y tener en cuenta eso a la hora de pensar si nosotros elegimos o no elegimos, si heredamos o no heredamos, características que configuran, vos decías una carta de presentación, Jung diría una máscara, una personalidad. Son elementos con los que nos identificamos. Yo diría que en mayor medida inconscientemente, pero puede ser que haya etapas de la vida donde uno elija desde dónde construir esa personalidad, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Esta idea de pertenecer y no pertenecer tan presente en los adolescentes. Así que yo creo que la respuesta a lo que vos me preguntás es una combinación de cosas, una combinación de factores. Qué bueno, que cuánto de eso lo elegimos conscientemente, cuánto de eso no, simplemente funcionamos, cuánto de eso recibimos de otros, cuánto de eso después podemos rediseñar, ¿no? Sí, para la teoría de Jung, que es con la teoría con la que yo más trabajo, nosotros no venimos tabula rasa, no venimos total como hoja en blanco a escribir nuevo. Jung no va a hablar estrictamente de vidas pasadas, por ejemplo, ¿no? No lo va a decir abiertamente. Él tenía más bien una tendencia más científica. Él es un poco colaborador de Freud, es uno de los padres del psicoanálisis, ¿no? Un poquito más indirectamente sí habla de, por ejemplo, los patrones familiares. Yo siempre recuerdo un párrafo de él que dice: yo a veces siento que repito cosas de la familia y no sé si esto es más como un karma impersonal, dice, o si son cuestiones mías, ¿no? Y me parece que es más bien lo primero, dice. Pero dejando de lado eso, que quizás es un poco más incomprobable a nivel científico, él lo que va a proponer es que el psiquismo está constituido de... Nosotros nos podemos imaginar nuestra alma, nuestra psique, como si dibujáramos un mapa, que es el nombre que le pusiste a esta charla y lo que nos propone Murray Stein, un territorio que es consciente y otro que es inconsciente. Y nosotros cuando nacemos somos puro inconsciente. La parte consciente en nosotros se va desarrollando con experiencias personales, sobre todo en la primera infancia,
Entonces ahí ya hay una primera pauta de cosas que elegimos. También que de infantes es inconsciente. No hay una decisión, es algo que me llega. Pero también en la parte inconsciente, una vez que se va constituyendo el inconsciente como lo consciente, es decir, aquello de lo que me doy cuenta, así podríamos definir lo consciente, aquello de lo que doy cuenta, y lo inconsciente son contenidos que, acá hay la diferencia con Freud, Jung va a decir, un montón son personales, todo aquello que me resultó doloroso o traumático, lo voy a colocar en el inconsciente esos aspectos van a quedar ahí. Pero también hay una región de ese inconsciente, que es el inconsciente colectivo, que es un concepto junguiano, lo acuña a él. Es una de las cuestiones, entre otras, por las cuales él se va a separar de Freud. En ese inconsciente colectivo hay arquetipos, que son modelos, vamos a decir. Es muy difícil de definir lo que son los arquetipos, ¿no? Son modelos. Jung va a decir, yo estudio el psiquismo, y el lenguaje del psiquismo es la imagen, el símbolo. Yo no voy a discutir si existe Dios, yo sé que hay una imagen de Dios en todo ser humano por el simple hecho de ser humano. Y así como hay una imagen de Dios, de lo divino, hay una imagen de la madre, del padre, de lo femenino, de lo masculino, más allá de los géneros, porque no es una cuestión de géneros. Y después, bueno, van apareciendo más otros arquetipos que en general remiten a estos que ya nombré, y son como variedades. Entonces uno de pronto toma el libro de Carol Pearson, que es bastante conocido, se llama Despertando tus héroes interiores, y está el cuidador, el huérfano, el guerrero, el inocente, etc. Esos arquetipos, que son como modelos que tenemos, nos sirven a nosotros para entenderlos como patrones de conducta, porque así como hay una imagen que puede aparecer en nuestros sueños y que nos remite al lo materno, puede aparecer en nuestras expresiones artísticas, puede aparecer en sincronicidades, el otro polo del arquetipo es el instinto, es lo biológico, es el cuerpo. De hecho, Jung va a decir, bueno, todas las tradiciones de sabiduría dicen que tenemos un alma, así que tenemos una psique. Ninguna lo discute. Todas dicen que hay algo inmaterial que le infunde vida al cuerpo, a lo corpóreo. Y él se va a cuestionar si el cuerpo no es también parte del alma, ¿no? Entonces, ¿dónde termina el alma? ¿Dónde termina el cuerpo? ¿Dónde empieza el alma? ¿Dónde empieza el cuerpo? Bueno, este otro polo del arquetipo es corporal, es físico, es parecido a los instintos, y es la forma en que nos comportamos. Entonces, vamos constituyendo una parte consciente, dejando un montón de contenidos en el inconsciente por refuerzo del entorno en los primeros años de vida. Traemos algo heredado que tiene que ver con la humanidad, con la cultura en la que nazco. Es decir, las imágenes de lo materno en Argentina pueden tomar ciertas particularidades. Nosotros, por ejemplo, en América, la Pachamama, ¿no? Que quizás en Europa, no, en Europa para los griegos era Demeter. Entonces la imagen varía. Todos tenemos una madre, pero va a variar de acuerdo al momento histórico, al espacio cultural, el lugar, puede ser el barrio. Entonces ahí también ya estamos determinados de alguna manera. No se me ocurre una mejor palabra. Y luego familiarmente, hay un inconsciente colectivo familiar también. Uno hereda, haya conocido o no a un antepasado, cuestiones que están presentes en la familia, temáticas que tienen su correspondencia arquetípica también. Entonces, lo que Jung va a decir es que durante la primera mitad de la vida, esa es la forma en la que se va a estructurar la psique, a través de la creación de lo consciente, colocar elementos en lo inconsciente, la configuración arquetípica, que para Jung es la constelación, y la forma en que nosotros está constelado o configurado el arquetipo es un complejo. En realidad, técnicamente, cada vez que nosotros escuchamos hablar en un vivo, en un libro sobre arquetipos, estamos hablando de complejos, porque el arquetipo en sí es inaccesible, es una imagen que pertenece al inconsciente colectivo. La forma en que se manifiesta en mí, y después adquiere un cierto patrón de conducta, es el complejo. Lo que pasa es que quizás es como confunde un poco, por lo menos no sé, en español confunde un poco la idea de complejo, uno la tiene más asociada a algo como negativo. Y uno puede amar porque tiene un complejo de Eros, uno puede odiar también porque tiene un complejo. Entonces, no es tan sencillo. Entonces hay niveles. La forma en que se constituye en la primera mitad de la vida el psiquismo para Jung es a través de esta dinámica. Se genera lo consciente, lo inconsciente, y en lo inconsciente la configuración arquetípica. Ahí uno podría decir que está determinado. Y en la segunda mitad de la vida se da como una crisis, se da lo que en el viaje del héroe es la llamada, y el alma empieza a pedir cosas que ya
que ya quiere expresar, que ya no quiere seguir teniendo en el mundo de lo inconsciente. Hay una dinámica en el psiquismo de autorregulación. Los contenidos conscientes quieren aflorar. Entonces, cuanto más resistencia yo ponga, o el ego, digamos, o mi parte consciente le oponga a ese pulso vital que viene del alma, bueno, más en crisis voy a estar. El problema es la resistencia. Lo otro en realidad es algo, Jung va a decir, tiene un aspecto natural y otro contranatural. Uno que se puede imaginar ese proceso a través del cual el alma pide como una semilla que está brotando, ¿no? Se rompe, sale el brote, crece, y si yo le propicio el camino para ese desarrollo, bueno, se convierte en un roble, en un árbol que puede llegar a ser muy robusto, ¿no? Y hay otra parte que es contranatura, donde yo puedo, bueno, a ese árbol regarlo, despejar la tierra, buscar fertilizarlo, que puede ser un poco el trabajo con uno mismo, ¿no? Sin embargo, hacia el final de la vida hay un grado de individuación que uno logra independientemente del trabajo espiritual. No es que si vos no estás en estos temas, estudiando, practicando, haciendo cosas, no te individuas. Yo suelo poner de ejemplo a los abuelos, ¿no? Sobre todo las generaciones pasadas. Quizás un hombre que se manifestó de una forma muy dura toda su vida, que no se permitió tener en brazos a su hijo o darle un beso, cuando le toca el abuelazgo, nada, parece todo eso que no apareció nunca, y es el más baboso, el más cariñoso, el más presente, ¿no? Yo creo que ahí hay algo de eso, me gusta un poco como ejemplo. ¿Te gusta un poco pensar como que hay algo del proceso que se da de manera natural, independientemente a que haya una intención consciente o no, ¿no? De entregarse a ese proceso. Sí, sobre todo en los momentos claves de la vida, ¿no? Esos momentos que nos paran frente a un misterio. Yo creo que hay un gran misterio, pero podríamos decir dos. Serían la vida y la muerte, ¿no? Esas instancias donde vos te tenés que rendir, no podés explicar. Se murió alguien cercano, alguien amado, alguien que no se debería haber muerto, como decimos, y vos, yo he visto gente totalmente atea, totalmente llorar frente al cajón de un ser querido que perdió y hablarle a Dios, cuando te parece inimaginable, ¿no? Y digo que es un solo misterio porque la vida es muerte, la muerte es vida, también en el nacimiento de un hijo, de un nieto, de un sobrino, en esos momentos también uno de pronto ve la vida con otra óptica. Algo ahí yo creo que se mueve. Y el tercero, que también es vida, es el amor. Yo creo que a través de la pareja, esto Jung lo desarrolla un poco en su teoría del arquetipo del ánima y del animus, y hay un psicólogo argentino que lo trabaja de una forma maravillosa que se llama Norberto Levi. Él habla de la pareja interior y cómo interaccionan ánima y animus. En el amor, yo creo que es uno de las experiencias humanas donde más nos conocemos. Será un mecanismo de proyecciones donde yo me enamoro de esos aspectos míos a los que no tengo acceso si no los proyecto. Entonces, la persona de la que me enamoro, quizás con el amor ya después pasa otra cosa, pero la persona de la que me enamoro me ayuda a completarme en el sentido no de que es mi media naranja, sino de que me muestra esos aspectos que tengo en mí que todavía no desplegué, que tienen que ver con este proceso del que hablábamos, que es de autorrealización. Jung lo va a llamar proceso de individuación, ¿no? Es decir, volver a unir lo que estaba dividido, individuado, ¿no? Entonces no puedo volver a dividirme. Esta división es lo que yo te comentaba que hacemos en la primera mitad de la vida, ¿no? Consciente, inconsciente, aspectos en el inconsciente que no me permito expresar, para bajarlo un poco más a tierra. Cualquier nene que de pronto ve que la madre lo felicita porque ay, se ata los cordones solos y no pide ayuda, se vale por sí mismo, yo voy a la mañana a despertar y ya se despertó y se está vistiendo para ir al colegio. Ese tipo de mensajes o de introyectos o de introyecciones refuerzan un comportamiento, indefectiblemente ponen en el inconsciente, y Jung va a decir en la sombra, otros aspectos que son complementarios. Entonces, si yo voy desarrollando mi máscara, mi identidad, con la autosuficiencia, porque por ejemplo mamá me quiere, le estoy robando un ejemplo a la astrología, ¿no? Estoy pensando en la luna en Capricornio y lo traigo como ejemplo. ¿Qué es lo que no me permito? Y no me permito pedir ayuda, no me permito mostrarme vulnerable, no me permito mostrarme débil. ¿Por qué? Porque siempre pude y porque fue lo que el entorno me reforzó. Eventualmente una persona así en la segunda mitad de la vida, su camino indefectiblemente va a tener que ver con poder pedir asistencia, dejarse acompañar, poder pedir ayuda, delegar, y estoy poniendo un ejemplo así como muy burdo para que se entienda, ¿no? Cada persona es única, como esa semilla que brota y se convierte en un árbol, y ningún árbol es igual al otro. Entonces después hay matices. Hagamos una cosa, porque de todo lo que has nombrado me puedo detener un montón, me interesa mucho ver
cuáles pueden ser los condicionantes que hacen a mi mayor o menor resistencia. Entiendo que estar parado frente a un misterio, si hiciéramos un ejercicio ahora nomás con los presentes y le planteamos como consigna, bueno, ¿qué harías vos si de pronto delante tuyo aparece un misterio? Primero uno automáticamente imagina su propio misterio y le va a dar la connotación, el color y todos los elementos que para nosotros es un misterio. A alguien le puede parecer fascinante, al otro le puede parecer tenebroso o amenazante. Es decir, cada uno de nosotros puede responder frente a lo nuevo, frente al misterio de una manera diferente. Parte de esa resistencia podríamos pensar que es natural. También vos hablabas en el comienzo de la charla de esta cuestión de la raza humana, ¿no? Sí, yo, dos cosas. Primero, cuando digo misterio, me refiero, la etimología de la palabra misterio tiene que ver con no ver y de pronto ver algo. Entonces, es algo que yo no veía. La muerte me trae una nueva perspectiva, no sé, de finitud, o de amor, o de lo que fuere. Como si vos, cada uno lo va a vivir distinto. Pero lo cotidiano también lo vivimos distinto, ¿no? De esto también nos habla la astrología. Por ejemplo, uno puede pensar en la luna, que habla del mundo emocional, y dos hermanos con dos lunas distintas van a percibir a su madre de forma distinta. Entonces, si vos los tomás por separado, te están hablando de dos mujeres diferentes, ¿no? Eh, pero sin ir al tema astrológico, esta configuración de nuestro psiquismo, esta forma en la que se estructura el psiquismo, que no es ni buena ni mala, a veces uno habla, ¿no?, de complejos, la sombra, o está en el inconsciente, no es que eso haya que evitarlo, esa es la forma en que se estructura. Lo que uno puede hacer es transparentar el ojo a través del cual ve la realidad. Entonces, Jung habla mucho de la realidad psíquica. Nosotros tenemos una realidad, y esto es una discusión filosófica, es decir, ¿cuál es la realidad? ¿Lo que está afuera o lo que está adentro? ¿No? Si uno va a la ciencia, un sonido es una onda. Cuando la onda llega y yo la proceso a través de los sentidos, la percibo y se puede convertir en ruido o en música o en alguien que me está hablando. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Es ese proceso que yo hice a través del cual escucho música o la realidad es la onda que llega? ¿No? Bueno, como te digo, es una discusión filosófica. Pero si nosotros aceptamos que hay una realidad interior, una realidad álmica, una realidad psíquica, esa forma en la que nosotros decodificamos lo que sucede es como si tuviéramos puesto unas gafas de un determinado color. Y si mi color es celeste y el tuyo es verde, y podemos incluso estar en una discusión eterna porque vos manejás un lenguaje, ves las cosas de una manera y yo de otro. Y eso tiene que ver con la forma que están constelados o configurados los arquetipos, cuáles son mis complejos activos. Por ejemplo, si yo tengo el complejo del guerrero activado, el del huérfano. El del huérfano es un ejemplo bien claro. Probablemente se desarrolle vamos a pensar que esta persona tuvo en sus primeras etapas de vida algunas experiencias que vivió como de abandono. Pueden haberlo sido o no, pero los vive desde ese lugar. Entonces puede ser que se desarrolle el complejo del huérfano, que tiene que ver con la pérdida, con la muerte, y de pronto decodifica la vida o un montón de situaciones habituales como pérdida, como abandono. Te pongo el ejemplo que yo suelo poner, que es como extremo y gracioso, es decir, mi pareja tardó 3 horas en contestarme el WhatsApp y listo, yo ya estoy pensando que no me quiere más, que me abandonó, que me va a dejar, ¿no? O estás en un trabajo y pensás que cualquier cosa que hagas mal te van a despedir, estás todo el tiempo alterado, porque una de las cualidades de los complejos es que Jung dice, todos sabemos que tenemos complejos, pero nadie sabe que los complejos nos tienen a nosotros. Esos momentos donde vos te encontrás manejándote desde un lugar que decís, ¿y por qué hice esto? ¿O por qué no puedo hacer otra cosa distinta? ¿O me quiero morir, me vieron hacer esto o decir esto, y yo vengo trabajando toda una vida para que no me vean así? ¿Qué sé yo? Podemos pensar en el enojo que resulta ilustrativo, ¿no? Esos momentos de enojo extremo donde podemos incluso ser violentos, y uno cuando está tranquilo dice, no, yo jamás haría tal cosa. Entonces, cuando el complejo te tiene, vos no podés ver la realidad desde otro lugar. Entonces, esto es interesante porque no solo que te ayuda a conocerte más a vos, a poder ver desde otros puntos de vista, no hay mucha cosa que uno pueda hacer con el complejo más que hacerla consciente. Decir, mira, el huérfano,
¿Y en qué consta el huérfano? ¿Puedo leer el libro de Carol Pearson o puedo recurrir a algún cuento de hadas? ¿No? Esto lo usa mucho la psicología de Jung, los cuentos de hadas o los mitos, donde hay historias en torno a un arquetipo, un complejo, y de pronto uno cuando lee eso y lo ve afuera, o lee el libro de Carol Pearson y lo ve afuera de uno, se da cuenta que lo tiene adentro. Y ese Ajá. proceso de hacer consciente lo inconsciente ya opera un cambio que no depende de la voluntad. La voluntad puede ser, busco un terapeuta, me miro un video, me leo un libro, busco un mito, un cuento de hadas. Eso puede tener que ver con la voluntad. Pero después es eso, hago consciente, con el tarot pasa eso, por ejemplo. El Ujú. tarot, si no es adivinatorio, como algunas personas dicen, son imágenes arquetípicas que te ayudan a ser consciente de lo inconsciente. La carta astral también es un mapa. Cada planeta sería un arquetipo. Y el lugar que ocupa, los aspectos, etcétera, serían cómo es el complejo. Si Marte es el arquetipo del guerrero, el lugar en el que esté Marte en tu carta es el complejo del guerrero. Ujú. Entonces, es importante porque sé quién soy, empiezo a entender más por qué me manejo de cierta manera, empiezo a darme cuenta que ya en lugar de reaccionar, acciono, o en lugar de accionar, puedo ser reflexivo, puedo reflexionar sobre lo que me pasa y no estoy directamente actuando un impulso que viene de adentro y que en general yo lo coloco afuera, porque sos vos el malo que me abandonó, no soy yo que tengo un huérfano herido al que necesito hablarle y mostrarle que no está solo. Y Mm. otro bueno de poder entender nuestra configuración psíquica, digamos, nuestra realidad psíquica, es el diálogo con otro. Hacer el diálogo con otro más asertivo, no pedirle peras al olmo. Si yo más o menos me voy dando cuenta cuál es la configuración de la otra persona, ya más o menos sé para dónde va a disparar. Entonces yo, puedo hablar su lenguaje, el lenguaje del huérfano, en el caso de que esta persona tenga ese arquetipo, ¿no? Mejora lo intrapersonal y lo interpersonal. Y bueno, puedo seguir agregando cosas, pero voy haciendo pausas así vos Está vas, bien, le vas dando está forma. bien. Y me parece interesante para tanto los presentes ahora en este vivo como para los que van a escuchar a través del programa de radio, poder por lo menos empezar a resonar con esto, que me nombres los otros arquetipos que están considerados, aunque sea vamos a nombrarlos para introducir el lenguaje, ¿no? Porque me gusta lo que estás diciendo en cuanto a las palabras. Mira, hablas de el guerrero, hablas de el huérfano, bueno, ¿qué términos? Sí, bueno, estoy tomando los que utiliza Carol Pearson en el libro Despertando Bien. tus héroes interiores. Yo hace un par de años hice un ciclo de vivos y en cada vivo hablé de uno de estos arquetipos. Si los quieren ver, están en mis redes. Y te nombro los que trae ella, porque a veces uno dice, bueno, ¿cuál es la lista de arquetipos que dejó Jung, ¿no? Jung habló de algunos, pero no dejó una lista oficial. Jung habla del animus y del ánima, que son lo femenino y lo masculino en nosotros. Tómese como yin y yang, ¿no? Como una cuestión de género, ¿no? De hecho, en su primera teoría, Jung dice, el hombre tiene un ánima, el hombre tiene un ánima, la mujer tiene un animus, y luego eso se fue como superando, y hoy tanto hombres como mujeres tienen ambas imágenes, ¿no? Ambas energías. Eh, que yo creo que son las primordiales de alguna manera. El arquetipo principal es el del sí mismo o el self, que es la divinidad, es Dios, es lo completo. Cuando uno escucha hablar a Jung de Jung y se habla de mandalas, se está hablando de eso, la figura circular, simétrica, completa, perfecta, donde el centro está equidistante de todos los, equidistante de la periferia, es la divinidad, es la totalidad. Eso no es algo humano. Nosotros podemos aspirar a eso, lo podemos tener como norte, pero no somos eso. Sin embargo, nos habita. Ujú. Es una, en algún momento se divide, ahí es donde yo digo, aparece lo femenino y lo masculino, ánima y animus. El resto de los arquetipos que yo pueda nombrar siempre nos van a remitir o a lo divino, o a lo femenino, o a lo masculino. Por Bien. ejemplo, ahora te enumero los 12, hago así un vuelo de pájaro por los 12 que nombra Carol Pearson. Habla del arquetipo del inocente, que tiene que ver con el niño, que tiene que ver con la divinidad, es una imagen conocida, el niño sabio, Jesús enseñándole a los sabios en el templo, Buda como niño, ¿no? Eh, el huérfano, porque el inocente es el no herido. Eh, cuando recibo la primera herida me convierto en huérfano. Entonces, el arquetipo del huérfano
tiene que ver con la pérdida, con el dolor, puede estar vinculado con la muerte. Simbólico, real. Luego vienen arquetipos que nos remiten a lo materno y a lo paterno. Tenemos al cuidador, que ya Carol Pearson lo pone en masculino, pero bueno, no podría decir la madre. Todos los de Carol Pearson están en masculino, ¿no? Bueno, por una cuestión de época, de cómo se escribía. Puede ser el inocente o la inocente, el huérfano o la huérfana, el cuidador, que en general es la madre, el guerrero, que tiene que ver con el padre. La madre es la que nutre emocionalmente y cuida. Y el guerrero es el que protege físicamente. Que son los roles, digamos, arquetípicos de papá y mamá. Pero insisto en esto, el hombre tiene un arquetipo del padre y de la madre, la mujer tiene un arquetipo del padre y de la madre también. De hecho, a veces se dan invertidos de alguna manera. Pero en general las culturas refieren a la madre como la nutrición emocional. Y el padre es más la nutrición o el cuidado físico. Estos primeros 4 que ella nombra conforman la etapa de gestación de alguna manera. Estoy en estado puro, todavía estoy dentro del huevo, dentro del hogar, todavía no empecé el viaje. Los 4 del medio son el buscador, que es un arquetipo que presente en nosotros que se activa en el momento de ir por algo nuevo. Luego, no sé si me voy a acordar exactamente el orden, pero habla de el amante, que es un poco el pulso del que yo te hablaba del alma. Cuando el alma desea, hay algo auténtico que me impulsa, que me pone en movimiento. Es decir, primero hay una búsqueda y después hay un escuchar al alma porque te va a decir a dónde ir. Es lo que te apasiona. Se activa, según Carol Pearson, por la pasión. Luego viene el destructor, que tiene que ver con la muerte, tiene que ver con lo escorpiano, con lo plutoniano, la necesidad de destruir lo que ya no me resulta auténtico o me tiene prisionero y no me deja crecer. Y el creador. El creador es lo que viene después de haber destruido. Puedo crear algo y en eso que yo creo estoy yo también, ¿no? Es decir, somos co-creadores de la divinidad, dice Carol Pearson. Entonces, siempre que tengamos una beta creativa, y ojo, porque creativo no es solo artístico, creativo es también ser ingenioso, poder resolver un problema, uno es creativo al hablar. Entonces, es una invitación a que cada vez que tenemos un momento así, decir, bueno, a ver, acá tengo este arquetipo activo o este complejo. Y los últimos 4 ya son los arquetipos que se acercan nuevamente a lo divino, que serían niños del inicio, porque esta idea del viaje del héroe es cíclica. Entonces tenemos el rey, o el emperador, o el regente, que tiene que ver con la actitud madura y realista de la vida. El rey o el emperador tiene muchos reinos, los tiene que atender a todos, no puede descuidar a ninguno, sacrifica algunas cosas en pos de otras, entonces tiene más que ver con nuestra madurez, ¿no? Luego viene el mago, que es el que tiene la capacidad de transformar la realidad. Carol Pearson hace mucho hincapié en transformar la realidad a través de la palabra, ¿no? Si yo te digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué lindo que tenés el pelo! Y te cambia el estado anímico y creo realidad. Ahora si te digo, qué carita que tenemos hoy, o tuviste un par de kilos, también te estoy generando una realidad, que ese sería un mago blanco, un mago oscuro. Carol Pearson hace todo un desarrollo. Pero es nuestra capacidad de transformar la realidad. Siempre que vemos esto de vamos a hacer un decreto, o vamos a hacer una intención de luna llena, o lo que sea, estamos un poco apelando a ese mago, ¿no? Después viene el sabio, que está un poquito más evolucionado que el mago, porque el mago todavía tiene una intención de querer transformar las cosas. En cambio, el sabio sabe que todo responde a un plan perfecto, y el único apego que le queda al sabio es querer entender, ¿no? Entonces es un arquetipo que más bien viene con la edad, ¿no? Todo sabio es viejo, pero no todo viejo es sabio. Esa es una frase de mucho viejo, no quiero decir una mala palabra, ¿no? Pero mucho viejo tonto, de manera no es garantía llegar a la vejez de tener sabiduría. Y el último es el arquetipo del loco. El loco ya no tiene apego ni por entender, ni por transformar, ni por saber. Sabe, no es que sabe, está totalmente entregado y en armonía con ese plan divino, con ese trazado que está ahí, y él va por la vida haciendo un poco lo que quiere. Y también es interesante verlo como el arquetipo del trickster. Tu trick en inglés es engañar, y todos tenemos un loco que a veces nos juega una jugarreta, tenemos un furcio, un acto fallido, y nos queremos morir en ese momento. Nos pescaron en una mentira, nos pescaron haciendo algo malo, y en ese momento es choqueante, pero si uno mira luego el camino,
es el que propició un cambio auténtico, le dio la posibilidad, a través de esa jugarreta, de que se genere un cambio en tu vida, ¿no? De que se pueda destruir algo, si no estaríamos siempre en la zona de confort. Eh, es un poco Loki en los mitos nórdicos, son estos personajes que te están haciendo bromas pesadas y no terminan de ser malos, pero vos decís, bueno, ¿qué onda, no? Sí. Esos serían los dos arquetipos que propone Carol Pearson, que si uno los piensa, todos te remiten o a la madre, o al padre, o al amor y la vida, o a la muerte y el poder, y al ánima y al ánimo principalmente, ¿no? Son versiones, son variantes. Uh-huh. Puede ser que convivimos con más de un arquetipo, puede ser que cuando trabajamos, cuando hacemos un trabajo nosotros, se vaya diluyendo uno para ir ingresando paulatinamente a escena otro en su funcionalidad. Sí, Jung dice algo así como que los arquetipos, los complejos, son arquetipos cargados afectivamente, y son como coágulos en la psique, que hay como que diluir, que hay como integrar, ¿no? Pero van a seguir viniendo, lo que va a variar es la carga psíquica, la carga energética. El arquetipo está, yo puedo seguir viviendo como abandono un montón de cosas que no lo son, pero lo voy a desactivar más rápidamente, no me voy a enganchar tanto, me va a doler menos, o lo voy a pensar, lo voy a sentir y enseguida va a venir otro arquetipo al rescate, es como una dinámica interior, ¿no? Entonces sí, van entrando y saliendo, van a estar presentes en la vida, y también va a depender mucho de lo que active ese complejo, en qué entorno, que esto puede resultar interesante, ¿no? ¿En qué entorno estoy creciendo? ¿Estoy en un entorno que activa y refuerza continuamente el arquetipo del huérfano? Bueno, porque uno a veces, sobre todo si, con el ejemplo de esta luna en Capricornio que traía, puedo con todo, a veces uno se queda en lugares pensando que no se puede cambiar la energía, lo puedo transformar, todo depende de mí, ¿no? Esto está muy presente a veces en el coaching y en la New Age, esto de que uno puede transformar su realidad. Y no, a veces te tenés que ir del lugar, porque suponte que puedas, ¿no? Sí, sí. Estás poniendo tu energía al servicio de algo cuando lo podrías estar poniendo en otra cosa. Suponte que puedas transmutar la energía del lugar donde estás, pero ¿querés dedicar tu vida a eso? ¿Querés vivir agotado porque estás haciendo todo el día eso? No. Entonces, bueno, ahí es donde está la parte voluntaria del proceso de individuación, donde yo elijo en qué trabajo estar, a qué dedicarme, qué pareja tener, no volver a ver un pariente, porque a veces está el mandato de sostener un vínculo porque está la sangre de por medio. Por eso digo que el entorno también tiene mucho que ver con cómo van entrando y saliendo, se van poniendo en juego los arquetipos en nosotros, los complejos. ¿Cuándo algo empieza como a ponerse adelante mío, una forma de funcionar de una manera tan rígida que vamos al extremo opuesto del que acabas de citar, que después lo voy a volver a traer, en esta propuesta que dijiste, que me parece interesante, de la New Age en su momento, de transmutar la realidad de una manera mágica? Creo en otro concepto, en lo personal trabajo en otro concepto que viene a posteriori, que es el concepto más de co-creación, que es otra cosa, porque yo, yéndome en mi voluntad, también estoy creando una realidad nueva, y desde ese lugar soy protagonista de cada una de las cosas que me pasan, ¿no? Ahora, a veces, ya volvemos sobre esto, pero me quiero ir al otro extremo, si se quiere, para ilustrártelo de alguna manera, antes de que salgamos de este punto. Y cuando algo se enquista, se cristaliza, queda fijado, que hace que yo empiece a repetir, ¿no?, cuestiones, no pueda salir de ciertas situaciones, relaciones enfermizas, espacios de insatisfacción, ¿dónde entra ahí lo que conocemos como el trastorno o la enfermedad, si se quiere, mental, o la distorsión, me gusta decir a mí? Sí, ahí, sí, varias cosas. La primera es que a veces y a mí me pasa, porque yo hablo mucho de Jung, que fue psiquiatra, terapeuta, yo no soy terapeuta, entonces está bueno hablar de que quizás esto, por ejemplo, en Causa
en counseling, ¿no? Hablan de la persona sana. El counselor trabaja con la persona sana. Cuando hay una patología, acá vamos a hablar un poco qué opinaba Jung al respecto, ¿no? Pero ya cuando hay una patología o hay una distorsión, como dijiste vos, yo ahí apelo más a un buen profesional. Yo trato de, en ese sentido, no ir por ahí. No hay mucho que pueda decir porque, digo, no soy terapeuta, no soy psicólogo. Lo que sí es interesante es que Jung decía que, bueno, el psiquismo es energía, es un sistema cerrado de energía que se autorregula, y que esto que llamamos patologías es una polarización de esa energía. Cuando la energía no circula, cuando hay una coagulación de energía en torno al arquetipo y se constituye el complejo, lo que uno tiene que hacer es tratar de ir al polo opuesto, ¿no? Entonces, tomando el caso del que está abandonado, bueno, lo llevamos a que conecte con el complementario del abandono, que es el cuidador. Si hay un huérfano, viene el cuidador que te cuida. Él, por ejemplo, dice, si viene un paciente al consultorio que es hiperracional, voy a buscar que lea algún mito, que lea algún cuento de hadas, que haga arte terapia, imaginación activa, que dibuje, lo voy a llevar al mundo de lo no racional. Si viene una persona que escucha voces, y una persona que de todo desconfía, o que es extremadamente intuitiva, lo voy a llevar al otro polo, voy a buscar que eche raíz, que lea algún texto que tenga más que ver con algo científico, que le pueda dar un contexto. Entonces, Jung decía, no trabajo con enfermos, trabajo con personas, ¿no? No trabajo con enfermedades, que era algo muy de su época, es decir, uno agarraba y decía, bueno, a ver cuáles son los síntomas, con qué cuadro... Así es. Sí. Así es, con qué cuadro tiene que ver, y bueno, te diagnostico, te pongo la etiqueta, y no, cada persona es... Y otra de las cosas que investigó fue la alquimia. En la alquimia se habla del granus salis, el grano de sal. Ningún grano de sal es igual al otro. Entonces, una de las gran críticas a la teoría junguiana es que no hay un método, ¿no? Entonces, bueno, cada persona es única. Entonces, esa persona que, por ejemplo, que está escuchando voces, las está escuchando. La discusión de si las voces existen o no, para Jung, no tiene sentido. Porque esas voces que la persona escucha tienen un efecto en su realidad, que puede hacer que la persona no quiera salir de su casa, que puede hacer que la persona haga cosas que las voces le dicen que tiene que hacer. Hice una diplomatura en psicología transpersonal en la UAI y tuve la posibilidad de tener un seminario con un antropólogo que era psiquiatra además y que se había recibido de antropólogo, y su tesis tenía que ver con la escuela científico Basilio, ¿viste? Estas personas que son mediums, o sea, que hay antepasados o personas que murieron que hablan a través de ellos. Él, como antropólogo y psiquiatra, quiso explicar ese fenómeno, ¿no? Bueno, eso será para otra charla, pero lo interesante es que él, como psiquiatra, decía que dependiendo el grado, el quantum de las voces que la persona escuchara, él las mandaba ahí. Entonces, cuando la persona tenía una explicación para lo que escuchaba, personas con quien compartirlas, un lugar a donde ir a ejercitarlo, entenderlo, compartirlo, ya la persona después funcionaba en sociedad. Dejaba de escuchar las voces, o las escuchaba y no les prestaba atención, porque finalmente, ¿qué queremos? ¿O qué quiere un terapeuta, un psicólogo? Bueno, funcionar lo más normalmente posible, sea lo que normal signifique, ¿no? Que esa sería otra discusión. Entonces, no sé si hay, después evidentemente hay un sustrato físico, biológico, químico, puede ser que haya una alteración a nivel hormonal o cerebral o lo que fuere. Pero una cosa no excluye a la otra. Yo creo que hay que ir como agotando, ¿no? Posibilidades. ¿Dónde entra ahí? Sí. ¿Y dónde entra ahí entonces esta cuestión? Porque ahí deslizaste en el medio, y me corro un poco yo de mi pregunta con esto, ¿no? Pero me gustó porque lo trajiste. ¿Dónde entra ahí lo que es? Porque vos dijiste esto de lo normal, lo no normal. Que te vi también en una de las charlas, ¿dónde entra, según el concepto junguiano, lo de paranormal ahí, ¿no? Sí. Antes de eso, te digo esto. Porque lo normal, Jung tiene una frase que yo la tomé como leitmotiv, yo la sintetizo, pero dice, prefiero ser completo y no bueno. En esta idea de que algunos autores post-jungianos hablan de los yoes transpersonales, que podrían ser estos arquetipos, estos complejos, ¿no? Hay un guerrero, hay un cuidador, hay un huérfano.
La forma en que está configurado hace que yo, no sé, no quiera conectar con mi guerrero porque mi padre era violento y para mí ser guerrero, poner un límite representa violencia, entonces soy una persona que le cuesta decir que no, que siempre hace lo que le piden, que se encuentra haciendo cosas que no quiere hacer porque no puede trazar ese límite, porque no tiene el guerrero disponible para trazarlo. Esta persona no es completa. ¿Y por qué no es completa? Porque tiene un ideal de lo que es lo bueno. Y esto lo podríamos asociar con lo normal. Lo normal, la norma, lo social, el espíritu de la época, diría Jung, propone ciertas cosas, ¿no? Mi propia historia personal me hace identificar ciertas cosas como buenas. Y a la hora de querer ser bueno, me privo de poder incorporar otros arquetipos, otros aspectos. Entonces, por eso esta idea de Jung de prefiero ser completo y no bueno. Entonces, yo lo asocio con lo normal. ¿Qué es lo normal? Bueno, lo normal es lo que sea, lo que a mí me ayude a ser una persona completa, me parece. Entonces, me parece que eso clarifica un poco. Pero bueno, tomando la palabra normal, que hay y esto también está muy presente, el tema de lo paranormal, tiene que ver con la realidad psíquica, por lo menos desde el punto de vista de Jung, y desde mi punto de vista también. Todos tenemos seguramente alguna historia paranormal para contar, ¿no? Lo que pasa es que la forma en que relatamos eso que vivimos va a tener que ver con nuestra ecuación personal, con la realidad psíquica, con la configuración psíquica que tenemos a través de arquetipos, y a través también, que si querés podemos hablar después un poquito de los tipos psicológicos, ¿no? Eso también determina la forma en la que veo o experimento la realidad. Entonces, cuando alguien viene y te dice, frente a un mismo fenómeno, una persona puede decirte que vio un ángel, que vio un demonio, que vio una entidad, que vio un duende. ¿Y por qué unos vieron una cosa y otros vieron otra? Porque tienen una realidad psíquica, un propio lenguaje simbólico, porque se sienten interpelados, porque les gustan los ángeles o los duendes o lo que fuere. Otro te hablará simplemente de energía, allá por donde andás vos, no exactamente donde estás vos, pero bueno, se ven objetos en el cielo. ¿Por qué se ve eso y no se ve otra cosa? Te vas un poco más al norte, quizás ven lo mismo y es la Virgen de Salta, no es un ovni, ¿no? Entonces, eso que yo veo tiene que ver, según esta teoría, con mi mundo interior. Entonces, si viste a este duende, ¿cómo era este duende? ¿Qué estaba haciendo? Uno puede hacer una serie de preguntas para ver en qué proceso está la persona. Ahora, estrictamente lo paranormal es una rama de la ciencia donde se coloca, de alguna manera, todo aquello que la ciencia todavía no puede explicar. Es decir, nada va en contra de la naturaleza. Si yo veo una luz, si yo siento algo, si yo percibo, hay una explicación que probablemente hoy no tenga. O que no la tenga a nivel científico, ¿no? Veníamos hablando de lo normal, porque ¿qué es lo normal? La norma es el paradigma cientificista. Y ahora está dando se está ampliando porque aparece este otro gran concepto de la teoría de Jung, que es la sincronicidad. La sincronicidad es eso, para Jung, que conecta mi mundo interior con el mundo exterior. Es como un puente entre la mente, o el espíritu, o el psiquismo, o el alma, y la materia, el mundo fenomenológico, el mundo de los fenómenos. Entonces, esas situaciones donde a priori podemos decir es una coincidencia, pero que a mí me movilizó interiormente. Tiene que ver eso que pasó afuera, de una forma misteriosa, con un proceso interior. Estoy pensando en alguien y me llama, estoy estudiando un tema y me encuentro ese libro. Ese tipo de cosas podrían ser sincronicidades si a mí me mueven. Porque hay gente que vive cosas y le parecen increíbles y a veces son simplemente coincidencias. La coincidencia es una prerrogativa de la naturaleza. ¿Qué lo convierte en sincronicidad? Algo que me pasa a mí adentro que es inconfundible, porque me han preguntado, ¿y cómo te das cuenta? Es que si te pasa, no podés no darte cuenta, ¿no? Y bueno, luego los post-jungianos lo van a ir llevando un poco más hacia el extremo, diciendo que se genera realidad concreta, que no sé, te podés enojar y puede caerse alguna cosa, o podés generar la interferencia, o bueno, cosas todavía más descabelladas, ¿no? Pero a veces pensamos, para cerrar el tema de volver a tu pregunta, que son cuestiones paranormales, y estrictamente sí, ocurren paralelo a la norma. Es decir, ocurren paralelo a la norma actual, que es la científica. Ahora, que suceda algo que no puedo explicar, no lo convierte inmediatamente en un demonio, un duende, un antepasado. Eso, por lo menos a mi criterio, es el lenguaje que la persona tiene para explicar algo que sucede.
pero que todavía no sabemos bien qué es. Ujú. Sí, Creo que lo sin importante es embargo, entender qué está representando de mi mundo interior eso que está claro, pasando afuera. Eso claro, es lo rico, sí. porque en última instancia, ¿de qué me sirve? Ujú. Sí, ¿No? De hecho, sí, el Jung sentido. tiene, volviendo al tema de los... Sí, disculpa, sí, sí. No, 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 el sentido. Estaba esperando porque sentía que esa palabra la ibas a traer, bueno, la traigo yo, en esto de la sincronicidad, porque también trajiste lo de los tipos psicológicos y estaba en mi mente en ese momento, ¿no? Es decir, bueno, según como uno esté parado, las cosas toman un sentido o no. Entonces vos decís una sincronicidad, lo que para vos, para mí, puede ser una sincronicidad, en otro momento puede ser una casualidad. Entonces, eso también depende de mis grados perceptivos. En esto de los tipos psicológicos, Fernando, yo puedo avanzar identificándome, porque también te escuché en una charla muy interesante, hacer una introducción sobre poder diferenciar esto de como encajar en una denominación y que después todo responde a esa denominación, la que sea, o no, o al revés, o utilizarlo como un peldaño, se me ocurre decir esa palabra ahora, para el proceso de autoconocimiento, ¿no? Sí. Yo creo que toda teoría que sea de tipos, con los arquetipos pasa lo mismo. Fíjate que el Claro. arquetipo, etimológicamente, es un tipo, es un modelo primigenio, ¿no? En tipo psicológico es un tipo, ahora lo voy a explicar un poco más. Eh, Pasa con la astrología un montón, tengo el sol acá, la luna allá, etcétera, Claro, soy así, ¿no? claro. Yo creo que nos ayuda a pensarnos, nos brindan imágenes para que el inconsciente se comunique a través de esa imagen. Pero en el momento que paso a ser rígido y a catalogarme y a ponerme una etiqueta, se perdió toda la riqueza, todo el mundo de posibilidades que me abre la astrología o la idea de los tipos, ¿no? Tipos psicológicos es un libro de Jung que se publica después de que se separó de Freud y un poco lo vuelve a ubicar en la escena psicológica, ¿no? Y él aclara en el libro que son, son como modelos para que uno se piense, ¿no? Que no hay una sola persona que tenga el mismo tipo psicológico, Ujú. no hay más de una persona que tenga el mismo tipo psicológico y tenga exactamente la misma configuración. Quizás al explicar un poquito qué son se van a entender más. Jung va a decir que hay dos disposiciones de la energía psíquica, ¿no? Así que como un sistema cerrado de energía, pero no todos la disponemos de la misma manera. Y acá están los famosos introvertidos y extrovertidos, ¿no? Que uno enseguida intuitivamente se da cuenta que es un extrovertido y un introvertido. Quizás lo que no es tan evidente es que el introvertido, pareciera que el extrovertido se impone sobre el afuera. Y socialmente sí, pero psicológicamente no. Ujú. El introvertido tiene un mundo interior tan rico que modifica el afuera. Entonces, suponte que yo te vengo a vos introvertida con una idea. Si vos ya tenés elaborado algo, no te voy a mover de ahí, ¿no? Tener un mundo interior rico no quiere decir que sos más espiritual, porque podés tener un mundo interior o extremadamente racional, cero espiritual, o equivocado, o tan espiritual que roza la locura. El extrovertido, por el contrario, está tan volcado hacia afuera que en realidad es el afuera el que lo determina. Entonces yo le voy a un extrovertido con una idea nueva y enseguida compra. Claro. El extrovertido está menos atento a lo que le pasa interiormente y el introvertido está menos atento a lo que sucede afuera. Todos igual tenemos momentos de extroversión e intraversión, nos vamos moviendo. El desafío es descubrir qué tenemos originalmente y si no nos adaptamos a lo contrario. Hay gente que nace extrovertida y se adaptó por el sistema al que pertenece, por su historia de vida y se volvió introvertido, ¿no? Y en este proceso de individuación de que hablábamos al comienzo, un poco su camino va a ser ir en búsqueda de eso que lo complementa. Y lo otro que configura el tipo psicológico es la función psíquica. Jung va a decir, hay 4 funciones psíquicas que funcionan en pares y todos tenemos una que es la principal y otra que es la inferior y las otras quedan como auxiliares. Ajá. Entonces no es lo mismo una persona intuitiva que una persona sensitiva. Una persona intuitiva tiene su información, no sabe bien de dónde le viene. Eso es una intuición. Mira, no sé por qué, pero sé, de algún lado me viene. La persona sensitiva está más en contacto con su cuerpo, con los sentidos, con lo que escucha, con lo que ve. Entonces tiene más claro de dónde le viene la información. El intuitivo también recibe la información a través de los sentidos, pero la elabora de forma inconsciente.
Y el otro par es el de los que razonan y los que sienten. Todos razonamos y todos sentimos, pero alguien tiene algo que lo trae o que lo ha desarrollado y lo ha adaptado. Entonces el racional toma decisiones en función de lo que conviene, de lo que sirve, mientras que el emocional toma decisiones en función de cómo se siente o cómo le afecta, si es bueno, si es malo, no importa si sirve, es bueno o es malo. No importa si sirve, es malo, entonces no lo decide, ¿no? Es la típica persona muy racional o muy emocional. Entonces, nunca se pueden separar los pares. Quien es intuitivo tiene la sensación en sombra y viceversa. Quien es racional tiene la emoción, el sentimiento, en realidad, para hablar correctamente, en sombra, y viceversa. Entonces, esta configuración de 4 funciones más 2 disposiciones da un total de 8 tipos psicológicos, ¿no? Entonces se puede buscar en internet fácilmente, pero insisto, es una invitación a que te pienses de esa manera y abras puertas, porque el objetivo es que puedas, una vez que sepas qué función y qué disposición psíquica tenés más cerca de la conciencia, una vez que sabés que eso es lo que te sale primero, puedas después tener acceso a lo demás. Y decir, esta situación requiere de mí una decisión racional, no emocional, ¿no? Entonces, ¿tengo en cuenta lo emocional? Sí. Decido racionalmente porque acá me sirve esto. En el fondo hay que tener en cuenta todo, ¿no? Pero saber qué es lo que a mí me sale primero me ayuda un montón. Por eso decíamos que la realidad psíquica también está constituido por esto. Yo puedo estar en un patrón de conducta, como decíamos con los complejos, en función de, o en relación a la función psíquica que predomina en mí. Entonces todo lo quiero racionalizar, todo lo quiero entender. Si no sirve, no lo acepto, ¿no? Entonces, ¿cómo es el mundo emocional de una persona así? ¿Qué vínculos tiene? ¿Qué cosas se está perdiendo de la vida, ¿no? Claro. Y ahí volvemos a este punto que me gustaría llegar en este tramo de la charla, que es, bueno, cuánto de esto de la realidad, que me parece a mí, o no, la diferencia de lo que es la realidad psíquica. Esto de separar las cosas es lo que hace justamente nuestra parte consciente para entender, parte del proceso. Nosotros para entender las cosas probablemente las tenemos que separar, entendiendo que en realidad son una sola cosa, porque finalmente la realidad es una sola. Ahora, yo para entenderla tengo que decir, si me parten un palo en la cabeza me va a doler, porque si no todo es psíquico, ¿no? Y soy un fakir, que se acuesten no le duele nada. Bueno, ahí tenemos el tema del control mental y estas disciplinas que proponen que sí, también se puede. Así como también puede no dolerme algo porque tengo un trabajo personal, también puedo enfermarme, ¿no? Que esto es bastante típico, porque la cabeza no para. Entonces, hay una separación, en la filosofía se habla de lo fenomenológico, es decir, yo golpeo la mesa en concreto, es verdad, esa es una realidad. Y la realidad psíquica también es una realidad. Hoy la ciencia no puede trazar la línea, no puede trazar el límite. Por eso Jung dice hay sincronicidades. Por eso el cuerpo se enferma o sana desde lugares que la ciencia a veces no puede explicar. Ese límite, más que límite, es una frontera, no sabemos bien dónde está. Jung en algún momento dice dónde empieza el alma, dónde termina, dónde empieza el cuerpo, dónde termina, ¿no? Hay una charla TED, pongan ACB de la iluminación, es una neurocientífica que tiene una ACB. Entonces queda anulada la parte derecha, a ver si digo bien, no, la parte izquierda del cerebro, que es la parte racional. Entonces no puede procesar la información sensorial que llega y la recibe toda junto. Claro. En un momento, que a mí está una frase que me queda, yo me apoyé contra la pared. Imagínate, una neurocientífica identificando cada etapa de la ACV que estaba teniendo, porque lo tenía clarísimo, ella era neurocientífica. Se apoya contra la pared y dice, yo por un momento no pude diferenciar mi brazo de la pared. Eran todas moléculas. Entendí que era eso de lo que me habla el budismo, de que todos somos uno, de que todo... Entonces, a nivel molecular somos una única cosa. No hay diferencias, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno suma cosas, aparecen las cualidades, como dicen en filosofía, aparecen las cualidades de las relaciones. Entonces,
si yo empiezo a separar, ¿no? Mi brazo, o, digamos, empiezo a separar mi cuerpo, mis órganos son células, las células tienen moléculas, las moléculas tienen átomos, los átomos tienen protones, neutrones, electrones, y todos somos protones, neutrones y electrones. ¿Dónde está el límite, no? Lo que pasa es que cuando las cosas se unen aparecen las propiedades de las relaciones. Entonces ahí aparecen cosas que no están si las cosas estuvieran separadas. Y ahí es donde surge la realidad. Entonces capaz es un poco complejo de explicar. Por eso no es que yo separe estrictamente, separo por una cuestión metodológica y porque tengo que salir y manejar el auto y no chocar en la esquina. Esa realidad existe también. No voy a salir flotando con el auto porque mi mente, no sé si el ser humano va hacia allá o no, pero en la era de Acuario, en alguna próxima era, pero esa distinción que vos me escuchaste tiene que ver con lo metodológico, ¿no? Con tener los pies en la tierra. Claro. Y con qué, por ejemplo, Fernando habla desde el estudio de Jung, que responde a una época, y es un adelantado de la época sin ningún lugar a dudas, y esto lo digo como psicóloga que ha pasado por la academia. Sí, ¿no? Porque se me cortó un segundo. Hay Sí, muchos, siempre sí. bueno, la academia en la actualidad, todavía algunas ya están animándose a dar pasos y a hablar desde la psicología de nuevos lugares, otras todavía no, están como más aferradas a la ortodoxia del psicoanálisis freudiano o de las escuelas de las neurociencias, ¿no? Más norteamericanas. Pero lo cierto es que Jung ha vuelto a la literatura de la psicología. Lo cierto es que los psicólogos estamos hablando del alma, lo cierto es que nos ha quedado corto todo lo anterior, en esto que vos decís que hay un momento donde hay una pulsión que pide una reversión, que algunos la toman de una manera más moderada y amorosa y otros de una manera más disruptiva, y nos empezamos a preguntar por lo no tangible, casi con más osadía que antes, ¿no? Y de pensarnos como un todo, cuerpo, mente y espíritu. Y me encantó cómo abriste, y vamos cerrando porque volvés sobre eso, que era sobre lo que iba a volver. ¿Dónde empieza una cosa y hasta dónde llega la otra? ¿Y qué diría Jung de esa división en la actualidad? Si se te ocurre, ¿te lo preguntaste? Eh, me dan ganas de hacer algunos chistes. Jung no sé bien en dónde, pero en un momento dice que, o no sé si fue que le preguntaron, ¿no? Empezó a ver que hablaban de los jungianos, ¿no? Y él dijo, menos mal que soy Jung y no soy un jungiano, ¿no? Él quería que se llamara psicología profunda, psicología compleja, se terminó llamando psicología jungiana, así que creo que mucho no le gustaría o se reiría, ¿no? Fluiría un poco con lo que... Era bastante cascarrabia igual, dice. Pero así como nosotros tenemos etapas en la vida y vamos evolucionando, vamos ampliando la conciencia. Ampliar la conciencia, que a veces suena tan místico, no es otra cosa que hacer consciente lo inconsciente. Cuanto más contenido tiene mi conciencia, más amplia está. No es necesariamente un alucinógeno. Eh, y en ese proceso hay etapas, y la humanidad tiene su propio inconsciente y sus propias etapas. Entonces el ser humano viene de muchísimos años